17. Amén. Dicen así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar ahí tranquilito. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a hablar este tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas en esta noche. Gloria a Jesús. Y gloria a Jesús. Y este tema tan poderoso en esta noche, yo sé que va a ser un impacto de manera poderosa en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Primero que todo, es necesario comprender la envergadura de lo que nosotros realmente somos. Primero que todo, debemos saber qué tenemos dentro de nosotros. Porque es necesario el conocimiento de saber lo que tenemos dentro o a quién tenemos dentro, y tener el conocimiento de aquel que nos llamó y nos nombró es tan necesario, porque hasta que la iglesia no entienda quién es, no va a poder manifestar lo que es. Hasta que la iglesia no entienda quién es, no va a poder manifestar lo que es. Y mientras estudiamos esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, él tiene un enfoque, aleluya. Y él enfatiza en esta iglesia, gloria a Jesús. Y me gusta un término que él utiliza acá, en griego, que es el término energizo. En español, la palabra energizó es un poquito diferente quizá aquí, ya que no lleva la tilde al final para hacerla aguda. Pero aquí el término energizo es hablando del poder que el Espíritu Santo nos inyectó a nosotros. Cuando entendemos el término energizar, quiere decir que es algo que tiene energía. Por ejemplo, un bombillo necesita tener dos polos, un neutro y un positivo, para que esa luz pueda tener poder y alumbrar. Y la Biblia entonces está hablando aquí de algo que la iglesia no ha entendido que tiene. Algo que la iglesia no ha entendido que tiene, y muchas veces nosotros no sabemos el poder que tenemos porque no lo conocemos. Y si no lo conocemos, entonces no vamos a saber utilizarlo en el momento preciso.
Pablo aquí habla, gloria a Jesús, de que ese poder que habitó en Jesús para resucitarlo de los muertos está también en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Y hasta que la iglesia no entienda que ha sido investida, llena por dentro del Espíritu Santo, no va a poder manifestar a Jesús. Y hay algo que el Espíritu Santo puso en nosotros a través de Jesús y se llama autoridad, que en griego se conoce como exousia o exousia, para una pronunciación más sencilla, que quiere decir autoridad. Ahora bien, ¿qué es autoridad? Cuando hablamos de auto, estamos hablando de algo que puede circular por sí mismo, como autótono. Eso es autótono, ¿no? Porque tiene una función en sí misma. En otras palabras, lo que esta palabra está diciendo, dentro de ti está Jesús. No necesita exteriorizarlo porque está dentro de ti. No necesita buscarlo fuera porque está dentro de ti. Y el estar Él dentro de nosotros, entonces nos dio la autoridad para nosotros manifestarlo. Y uno de los problemas más graves de la iglesia en este siglo en el que estamos es que la iglesia se ha dejado de percibir como iglesia. La iglesia se ha desenfocado de quién lo llamó y quién es la cabeza de su llamado y de su cuerpo. La iglesia se ha desenfocado del poder por el cual fue embestida. Y al no saber o haber descuidado el poder que tiene, entonces no está siendo eficiente. No está provocando. No está creando estragos en el mundo de las tinieblas. Cuando la iglesia surge en el libro de los Hechos, desde que el Espíritu Santo vino sobre ellos, la iglesia comenzó a ser un problema en Jerusalén. La iglesia comenzó a hacer estrago a modo tal que hubo una persecución masiva de aquellos que eran iglesia. Pero asimismo, como había una persecución, también había una llegada masiva de los que querían ser iglesia. Y la iglesia ha querido caer en un letargo donde ha descuidado su autoridad. Y uno de los problemas más graves que ha mostrado la iglesia es que se ha convertido en perseguidora de sí mismo o sí misma. Se ha desenfocado de mostrar poder. Ha buscado el perseguidor. El perseguidor es necesario, aleluya. ¿Por qué? Porque va a provocar que siempre tenga que estar en el fuego. Siempre vas a tener que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no ha podido entender cuál es su función ahora mismo. La Biblia dice que los apóstoles eligen a un muchacho como diácono llamado Esteban.
Dentro de ellos 7 diáconos. Había uno también llamado Felipe. Y desde que esos hombres recibieron la investidura de ese poder y que el Espíritu Santo se les metió por dentro, se convirtieron en un problema social. Y no que estaban haciendo lío en la calle, desórdenes como pasa en este tiempo. No, no. Ellos estaban mostrando a un Jesús resucitado que estaba cambiando y transformando a las multitudes. Si yo no estoy siendo un problema para el enemigo, entonces significa que de alguna u otra manera estamos haciendo las paces. Si el que me perseguía a mí ahora anda agarrado de mano conmigo, ya no somos enemiguitos, ahora somos aliados. La iglesia de los Hechos era una iglesia que cuando tú querías ver ya habían 2 metidos en la cárcel. Pero en la cárcel se armaba un problema. Ahora en estos días, porque Nuria anda hablando de algunos pastores, ya los pastores quieren exhibirse en las redes sociales diciendo que yo sí hago, que yo no, que yo sí, que yo allá, que yo aquí, que yo lo otro. La iglesia tiene que desenfocarse de las voces negativas que hay atrás y mostrar el poder de lo que ella es. Mientras los discípulos eran perseguidos, no se detuvieron a hablar o a enfrentarse a lo que lo perseguía. No se desconectaron, no perdieron su noción, fueron sobrios. Pero eso me gusta, que la respuesta que le da Nehemías, Sanballat y Tobías cuando le dicen: ven que yo necesito reunirme. Él me dice: yo estoy enfocado en trabajar para Dios y estoy trabajando para Él. No oigo voces que quieran desenfocarme de lo que yo debo hacer. No se atreva a hablar de un evangélico en este tiempo. No se atreva. No lo haga. Se va a meter en un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha olvidado, como menciona la palabra de Dios, que hay un hombre interior, un hombre espiritual que necesita ser alimentado, que necesita ser inyectado siempre por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es lo que muestra Jesús en nosotros. Y se ha desenfocado de su autoridad aquí. Pablo le dice a esta iglesia: ustedes saben y conocen a Jesús, que todas las cosas fueron puestas debajo de su pie. Y cuando hablamos de todas las cosas, estamos hablando de dominios, estamos hablando de principados, estamos hablando de huestes, estamos hablando de reino, estamos hablando de cosas visibles e invisibles que han sido puestas debajo de Jesús. Y luego que Jesús la sometió a la obediencia, le dijo a la iglesia: ahora tú eres cabeza y está por encima de ellos. No sé si usted me está entendiendo, aleluya. No sé si usted está entendiendo, aleluya, lo que el Espíritu Santo ha querido enseñarle a la iglesia en este tiempo, pero que muchos nos hemos distraído y no hemos podido prestar atención para aprender. Nos puso sobre, no debajo, no al lado, no al mismo nivel. Sobre significa que tu autoridad está por encima de eso. Sobre significa
significa que tú eres superior. Y la Biblia dice que agarra a Jesús y pone todo eso y se sienta ¿dónde? En lugares celestiales. Y no nada más lo sienta, sino que también nos sienta a nosotros en lugares celestiales. Aleluya. Si la iglesia no comprende la investidura de Dios, del Espíritu Santo que tiene dentro de sí, no va a poder manifestar lo que es. La iglesia se ha distraído, la iglesia se ha desenfocado, la iglesia ha estado buscando la unción y la presencia donde no es. Y no es lo mismo cuando la revelación llega a nosotros de parte del Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos buscarla en otros lugares. La iglesia ha querido enfocarse en esta generación en división, temas doctrinales, en que Jesús uno es Dios, otro que sí, otro que no, pero se ha olvidado de mostrar a Jesús. Usted no tiene que defender a Jesús, usted tiene que mostrar a Jesús. Tiene que mostrarlo, la gente tiene que ver que Jesús está dentro de ti. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, Cristo agarra a la iglesia y la sube. La iglesia tiene que mantenerse al nivel donde Cristo la puso. La iglesia tiene que moverse bajo las directrices de la cabeza, que es Jesús. La iglesia está puesta en la autoridad de Jesús. Y hoy en día la iglesia quiere hacer cosas fuera de Jesús. La iglesia quiere mostrar a Jesús sin tener a Jesús. Quiere hablar de Jesús sin conocer a Jesús. Y no podemos hablar de lo que nosotros no conocemos, de lo que no ha sido revelado a nosotros. No podemos hablar. Si la iglesia no reconoce quién está dentro de ella para darle el poder que necesita, va a estar errante. El Padre, en su sola potestad, su Hijo Jesús, con su poder y su autoridad, está dentro de la iglesia. Para conocer al Padre es a través de Jesús. Para conocer a Jesús es a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no buscamos la forma de nosotros intimar con quien puede revelarnos a Jesús, no lo vamos a conocer. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor?
bendigo tu presencia, Jesús. Gloria a Dios. Y dice Pablo que la iglesia tiene entonces una inmensurable grandeza del poder de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está reconociendo y enseñándole a la iglesia? Reino, principado, dominio y todo lo creado ahora necesita estar por debajo de ti, iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Jesús? Nos instituye y Él se pone como cabeza y autoridad de ella misma. ¿Cuál es la identidad del cuerpo? ¿A quién le tiran fotos cuando se van a sacar la cédula? No es a la barriga, ¿no, verdad? No es a los brazos, a la cara, a la cabeza. ¿Por qué a la cabeza? Porque la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Si Cristo no es visto en nosotros, entonces necesitamos cambiar de dirección y volvernos a Cristo. Si Cristo no es manifestado por mí a través de lo que yo hago, entonces necesito revisar lo que estoy haciendo. Si Cristo no es manifestado a través de mí, entonces necesito revisarme y ver a qué Cristo estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación más grande, como decíamos en la semana pasada, que es Jesús. Cuando hablamos de revelación, revelación significa algo que ya es manifiesto, algo que es evidente, algo que ya es conocido. Tenemos la revelación más grande, que es Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo con esa revelación? La estamos proyectando. Otros quieren conocerlo a Él a través de lo poco que yo puedo mostrar de Él. Y debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo. Tiene que ser la actitud. ¿Por qué? Porque si nosotros no mostramos a Jesús, es porque no lo tenemos. Si no muestro a Jesús, necesito nuevamente volver a la cruz y arrepentirme. Si el mundo de las tinieblas no me reconoce, significa que no estoy aquí. Significa que no tengo autoridad, que estoy apartado, que nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Porque la revelación de Jesús no es nada más la exhibición que muchos quizás podamos tener. La exhibición puede ser parte de su gloria, pero la revelación de Él es lo que nosotros podamos conocer de Jesús en nosotros. Si no conocemos a Jesús, entonces no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si no sabemos quién es Jesús, entonces el Espíritu Santo de Dios no está dentro de nosotros para revelárnoslos. Por eso Jesús le dice a los discípulos: déjense tranquilos, porque es necesario que yo me vaya. Porque la investidura que van a recibir del Espíritu Santo está todavía detenida porque yo estoy aquí.
el anhelo de Moisés, el anhelo de Elías, el anhelo de David, el anhelo de Abraham, ahora nosotros lo tenemos dentro. Lo que ellos pudieron ver por un espejo leve, pedacitos, partituras, hoy nosotros lo tenemos dentro. Cuando Moisés le dice al Señor en la montaña: yo quiero ver tu gloria, quiero que tú me muestres tu rostro. Él quería ver la manifestación de Jesús como Mesías. Él quería ver lo que nosotros tenemos dentro hoy. Y en este tiempo no estamos valorizando lo que Dios nos ha dado, el privilegio tan grande de nosotros ser poseedores de su presencia, ser portadores. Que la presencia de Dios se aloje en nuestros corazones y que no nos visite, que no sea como antes, visitándonos cuando quería pasar por nuestra casa. El privilegio más grande, la iglesia lo tiene ahora. Y es que tiene a Jesús dentro de sí. Nos hemos desenfocado, hemos creado dogmas, doctrinas, cosas raras, y nos hemos desenfocado de quien tenemos dentro de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y les daré autoridad sobre toda cosa en el cielo y debajo de la tierra y en la tierra. Cosas invisibles. Aleluya. Es un privilegio que hoy nosotros tenemos que aprovechar y lo hemos pateado. Cuando Jesús entra en el burrito a Jerusalén, se lamenta y llora y le dice: wow, no aprovechaste el tiempo de mi visitación, que yo estuve ahí y no me viste. Iglesia, no hemos aprovechado que tenemos al Espíritu Santo de Dios por dentro. ¿Qué es lo que necesitamos para proyectar a Jesús? Pero en vez de querer proyectar a Jesús, queremos exhibirnos a nosotros. En vez de querer proyectar a Jesús, hemos creído crear un evangelio a nuestra medida. Por eso Pablo no vino con muchos estereotipos, no vino con ideas vagas o suposiciones. Él dijo: yo vengo a mostrarle a Jesús crucificado y resucitado. Yo vengo a mostrarle el ingrediente que la iglesia necesita para ser iglesia. ¿Por qué? Porque hemos entendido por muchos años que la iglesia son estas 4 paredes y ese techo. Hemos entendido que es este tabernáculo físico que es la iglesia. Y se nos ha olvidado que iglesia somos nosotros. Se nos ha olvidado que nosotros tenemos que ser Jesús aquí. Se nos ha olvidado manifestar a Jesús. Se nos ha olvidado mostrar su fruto.
Se nos ha olvidado el diseño de Jesús que está dentro de nosotros, que es el anzuelo para que otros quieran ser como Jesús. La única forma de nosotros poder seguir de pie es que Jesús siga siendo el centro de nuestra vida. La única forma de nosotros poder seguir es que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. La única forma de nosotros ser eficientes es que nosotros seamos y manifestemos a Jesús. Es lo único que necesitamos como iglesia. Hay cosas que se dirán, no, de lo demás Él se va a encargar. En los hechos, la Biblia dice que el Señor añadía lo que iban a ser salvos. ¿Quién lo añadía? El mismo Espíritu Santo. En otras palabras, la negociación que hemos hecho, la hemos hecho con el Espíritu Santo de Dios. Sí, aleluya. La hemos hecho con su presencia. Si vivimos en su presencia, entonces recompensa de su presencia vamos a recibir. Pero hemos querido enfocarnos en lo exterior, en lo que se ve, cuando lo primero es mostrar a Jesús en nuestras vidas. Por eso Pablo le dice a los Gálatas y a muchas de las iglesias que le hablaba: yo no vengo con ustedes con mucha palabrería, con mucha elocuencia, con muchas cosas, no. Yo voy directamente al grano y le quiero hablar de ese que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Y Pablo era un hombre de mucho conocimiento, pero después que el conocimiento del Hijo de Dios llegó a su vida, ya el hombre no fue igual. Entonces, es el tiempo de cuando como iglesia tenemos que mostrar a Jesús. Tenemos que modelar a Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que caminar como Jesús. Tenemos que andar como Él. La eficiencia de la iglesia es que el Espíritu Santo de Dios esté todavía dentro de nosotros. El Espíritu Santo ha hablado de diferentes maneras. El Espíritu Santo nos ha motivado de muchas formas. Ahora bien, si nosotros no acatamos a lo que Él nos ha dicho, entonces vamos a tener problemas. Número uno, cuando querramos manifestar a Jesús, no lo vamos a manifestar. ¿Por qué? Porque no lo hemos recibido dentro del corazón de nosotros. Cuando queramos hablar con denuedo de Él, no vamos a poder hablar porque no lo conocemos. Todavía hay muchos que se han quedado en el camino de Maús. Han visto a Jesús resucitado, han comido con Él, pero no sabían que era Jesús. Y cuando se dan cuenta, ya hace tiempo que ya Jesús no había ido, se había ido del lugar. Iglesia, es el tiempo de que sepas que Jesús está dentro de nosotros, de que su Espíritu Santo, aleluya, está haciendo que Él crezca dentro de nosotros.
nosotros, pero tenemos que reconocer que Él está dentro de nosotros para que crezca, para que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto que es según Él. No es que nosotros nos engordemos y crezcamos, es Él que debe crecer en nosotros. Él es que tiene que crecer, porque el yo que es natural dentro de nosotros tiene que disminuir, y Él que es el varón perfecto en nosotros tiene que crecer. Pero es necesario, iglesia, que reconozca la autoridad que tienes sobre tus hombros. Es necesario que entienda, iglesia, lo que Él ha puesto por debajo de tus pies, pero también el poderío que te ha dado como iglesia. Yo te aseguro que muchas cosas van a cambiar. Aún la forma de tú reprender, aún la forma de tú hablarle a los demonios, eso va a cambiar. Muchas veces no vas a tener ni que hablarle, vas a pasar por el lugar y se van a ir, porque van a reconocer la exousia, la autoridad que ahí está, que está en ti. Hay cosas en tu vida, gloria a Jesús, que van a cambiar. Hay cosas en tu vida que van a ser transformadas. Hay cosas en tu vida que el Espíritu Santo las necesita para cambiarla, para transformarla, para llenarte de autoridad y para llenarte de poder. El poder no depende de nosotros, depende de Él, que es la fuente. La autoridad la ha puesto Él, que todo fue hecho por Él, para Él. Y Él ha decidido darle ese poder a la iglesia. Iglesia, tú tienes poder. Iglesia, tienes que manifestar el regalo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado en esta generación. Iglesia, necesita manifestarlo, porque si no, eres deficiente y eres inaprobada o desaprobada. Es necesario, iglesia, que reconozcas la autoridad que ha sido puesta en ti. Es necesario, iglesia, que reconozca quién puso la autoridad en ti. Es necesario, iglesia, que mediante ese conocimiento entonces avances hacia la dirección de lo que Dios dijo. El propósito de Tabernáculo de Restauración no es un propósito individual, es un propósito colectivo. Y si no lo conocemos, entonces vamos a querer andar por aquí y por allá. Entonces, si andamos desorganizados, no estamos siendo iglesia. Si andamos por aquí y por allá, no estamos siendo iglesia. Porque es que las directrices de la iglesia vienen de un solo lugar. No vienen de diferentes direcciones, viene de un solo lugar. Viene de una sola dirección y viene así. Pero ¿qué necesita la iglesia en esta generación? Necesita visión y discernimiento. Necesita
un oído presto para saber lo que debe escuchar, unos ojos espirituales bien abiertos para saber bajo qué autoridad está caminando, y una boca bien preparada para saber de quién vas a hablar. Si no habla de Jesús, tiene que revisarte la boca, pero de antemano tiene que revisarte el oído, porque entonces está escuchando una revelación equívoca que no viene de la cruz, que no viene del que fundó la iglesia. Necesitas refrescar tu oído. Por eso el Señor le decía a las iglesias, a las 7 iglesias: el que tiene oído para oír, que oiga. Solamente el que tiene oído para escuchar lo que el Dios le quiere decir a la iglesia va a saber los parámetros del cielo y la dirección y la visión de cómo se van a hacer las cosas. Los demás van a andar confundidos porque van a escuchar una voz aquí, van a escuchar una voz allá y no van a saber qué hacer. Iglesia está puesta en autoridad, tiene autoridad y necesita manifestar esa autoridad, pero necesitas conocer al de la autoridad, porque las órdenes vienen directas de aquel que nos energiza, de aquel que nos llena de poder y de aquel que nos da la autoridad. Por eso necesitas tener un oído, unos ojos preparados y una boca bien puesta para hablar las cosas como son. Es un momento donde la iglesia ya tiene que sacar el carácter personal de sí mismo y comenzar a hablar del carácter de Jesús, comenzar a hablar solamente de Jesús, porque muchas veces queremos sazonar el mensaje, muchas veces queremos cambiar lo que realmente el Espíritu Santo de Dios quiere decir a la iglesia. Es el momento donde las cosas tienen que decirse tal cual. Y si el Espíritu Santo de Dios está hablando a la iglesia, el que no oye no es de la iglesia. El que no acata las órdenes de la cabeza de la iglesia no es de la iglesia. El que no aplica lo que ha dicho el jefe no pertenece al jefe. El que no conoce cómo el jefe habla, no lo conoce y no sabe quién es el jefe. Iglesia, es el momento cuando tenemos que ser agudizados en todos los sentidos y ser espirituales para poder entender el mensaje espiritual de la iglesia en esta época. La Biblia dice que estamos ya en los últimos tiempos, y los últimos tiempos es cuando la iglesia debiera estar manifestando lo máximo de sí. Deberá estar manifestando el máximo poder del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Pero la iglesia se ha enfocado en mostrar de manera individual a los individuos una exhibición física, y no hemos querido exhibir el poder con el cual Dios nos llamó. Por esa razón, Pablo decía: yo doblo mis rodillas. Y es necesario, iglesia, que nos alineemos a la visión de la iglesia, que nos alineemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que nos pongamos en
en la dirección de lo que Él está diciendo que hagamos. Es el momento donde debemos de hacer lo posible, lo imposible y todo lo que usted pueda para estar alineado a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia hoy. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo quiero, aleluya, que usted se vea a sí mismo y se figure si realmente usted está siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero si estoy siendo útil dentro del mismo, si estoy haciendo la función para el cual fui agregado a este cuerpo, si estoy siendo un órgano eficiente dentro del mismo. Aleluya. No sé qué parte usted sea dentro del cuerpo, aleluya, pero si está dentro del cuerpo es por una función específica que debe hacer. Yo quiero que usted le diga al Señor: yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil dentro de tu cuerpo. Yo necesito ser utilizado por ti, Espíritu Santo. Yo necesito reconocer el propósito y mi utilidad aquí dentro. Preparo mi corazón, mis oídos, mi boca, mi visión para ejecutar lo que tú has dicho. Necesito estar conectado a la cabeza de este cuerpo, a la fuente principal. Necesito sentir el correr de la sangre en mis venas. Necesito sentir la energía del Espíritu Santo dentro de mí. Yo quiero que tú le digas al Señor: si en algún momento he sido desconectado del cuerpo, ser reconectado por Él, ser reconectado por el Espíritu Santo, estar en función, estar haciendo la razón por la cual fui llamado. Aleluya, ponte la mano en tu corazón y si alguna vez has dejado de hacer el don de independencia,